Hola a todos, mi nombre es Berly Patricia León Beltrán. Con mi compañero Joan Sebastián Dávila, en este video hablaremos de un tema interesante, transversal a muchas áreas de conocimiento como lo es la estadística. En este video les contaremos generalidades de esta rama, conceptos importantes que se deben tener claros para la comprensión en un ejercicio práctico que les traemos. Entremos en contexto. ¿Qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas la cual nos permite recolectar, organizar, resumir, hallar y procesar datos. Nos ayuda a entender patrones, tendencias y variabilidad en los datos que obtenemos de un proceso o experimento. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de esta herramienta? ¿Qué fundamentos debemos tener claros? Acá les cuento. Lo primero es la reunión de datos sobre un tema de interés. En sí, esto se conoce como recolección de datos. Luego pasaremos a la organización de esta información y a partir de ello realizaremos el análisis y la interpretación de la información, pues esto nos permitirá una mayor comprensión del tema analizado para mejorar la toma de decisiones. Para el desarrollo de esta herramienta podemos encontrar dos ramas que nos guiarán dependiendo la finalidad del estudio: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Aclaro de entrada, no hay una rama más válida que otra, sino como les comenté, la elección de cuál usar dependerá de lo que se quiera estudiar o del tipo de aplicación que se esté investigando. Listo. Teniendo claro lo anterior y con la finalidad que tiene este video frente a la aplicación de la estadística, les explicaré parámetros de la estadística descriptiva necesarios para entender el ejercicio que les explicaremos más adelante. En la estadística descriptiva encontramos componentes fundamentales como parámetros de ubicación tales como media, moda, mediana, valor medio. Entre parámetros de dispersión se encontrarán la desviación estándar, la varianza y el rango. En la tabla encontramos frecuencia como lo son absoluta y la relativa, y en representación de gráficos una gran variedad como lo es el histograma de barras, el histograma de cajas, entre otros. Dentro de los parámetros de ubicación, en estadística descriptiva, la media, la mediana y la moda son conocidas como medidas de tendencia central, ya que nos ayudan a identificar el punto central o más representativo de un conjunto de datos a partir de una muestra. Estas medidas nos indican en qué parte se concentra la mayoría de los valores. Teniendo claro lo anterior, encontramos que la media es lo que normalmente llamamos promedio. Para calcularla, sumamos todos los valores y los dividimos por la cantidad total. Por ejemplo, si tenemos las notas 7, 8 y 9, la media será 8. En cuanto a la mediana, es el número que está justo en el centro cuando ordenamos los datos de menor a mayor. Si hay un número impar, es el del medio. Y si hay un número par, será el promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, si tenemos 3, 5 y 7, la mediana es 5. Y la moda es el número que más se repite. Puede haber una sola moda, varias o incluso ninguna. Por ejemplo, si los datos son 2, 4, 4 y 6, la moda será 4 porque es el dato que más se repite. Además de estas medidas, en estadística también usaremos gráficos que representan los datos de forma visual para entenderlos mejor. Uno de los más comunes es el histograma, que se usa para datos numéricos agrupados en intervalos. Las barras están pegadas y nos muestran cómo se distribuyen los valores y cuáles se repiten más. La de barras es similar, pero en este caso se usa para comparar categorías como tipos de frutas o colores. Las barras están separadas y su altura indica la frecuencia. El diagrama de caja, también llamado box plot, resume los datos mostrando la mediana, los cuartiles y los valores externos. Es muy útil para detectar si hay datos muy alejados del resto o si los datos están desbalanceados. El diagrama de dispersión sirve para ver la relación entre dos variables. Por ejemplo, si queremos saber si a mayor edad hay mayor estatura, cada punto en el gráfico representa una persona con esos dos valores.
En pocas palabras, la elaboración de este proceso nos permite hacer inferencias frente a una población de estudio y, partiendo de esa información ordenada y detallada, tener una mejor toma de decisiones, pues se cuenta con un conocimiento más amplio del tema analizado. En pocas palabras, la estadística nos ayuda a entender el mundo que nos rodea por medio de patrones, tendencias y variabilidad en los datos que obtenemos. ¿Cómo se puede utilizar la estadística para resolver problemas en contextos reales? El real en el que se puede ver el uso de la estadística es en los laboratorios clínicos. Esto se debe al gran volumen de datos obtenidos por el procesamiento de las muestras. Al contar asimismo con múltiples exámenes, el profesional debe usar herramientas que le permitan certificar que los instrumentos de medida son óptimos y acordes para reportar resultados confiables que le permitan un apoyo y un diagnóstico de forma oportuna para su condición de salud. A continuación veremos un ejercicio aplicado al área del laboratorio clínico que involucra la estadística. El laboratorio clínico está conformado por diversas áreas dedicadas al análisis de resultados, entre las cuales se encuentran hematología, inmunología, microbiología. En el área de química se realizan múltiples exámenes orientados al análisis de diferentes marcadores, los cuales son fundamentales para evaluar la condición de salud de los pacientes. Esos análisis brindan un valioso apoyo diagnóstico al médico tratante, ya que permiten orientar sobre el estado clínico del paciente y facilitan tanto el diagnóstico como el posible tratamiento. El laboratorio clínico está conformado por diversas áreas dedicadas al análisis de resultados, entre las cuales se encuentran hematología, inmunología, microbiología y química. En el área de química se realizan múltiples exámenes orientados al análisis de diferentes marcadores, los cuales son fundamentales para evaluar la condición de salud de los pacientes. Esos análisis brindan un valioso apoyo diagnóstico al médico tratante, ya que permiten orientar sobre el estado clínico del paciente y facilitan tanto el diagnóstico como el posible tratamiento. A continuación explicaré un caso puntual para ilustrar el proceso de forma más práctica. En el área de química se realizan múltiples exámenes orientados al análisis de diferentes marcadores, los cuales son fundamentales para evaluar la condición de salud de los pacientes. Esos análisis brindan un valioso apoyo diagnóstico al médico tratante, ya que permiten orientar sobre el estado clínico del paciente y facilitan tanto el diagnóstico como el posible tratamiento. A continuación explicaré un caso puntual para ilustrar el proceso de forma más práctica. Se ha realizado un cambio en el lote de reactivo utilizado para el análisis de creatinina en orina. Ante esta situación es indispensable establecer nuevamente la media del sistema. Para ello se debe consultar el inserto del reactivo, donde se indican los valores de referencia necesarios para ajustar adecuadamente el valor esperado del control, asegurando así la continuidad y la calidad del proceso analítico. Según el fabricante, el valor ideal de control de creatinina en orina es de 100 miligramos sobre decilitro, con una desviación estándar esperada de 2 y un coeficiente de variación esperado de 2%. De acuerdo con los parámetros establecidos por el área de calidad del laboratorio, se ha indicado al área de química la necesidad de correr el control en 20 ocasiones, una por cada turno, con el fin de realizar los ajustes necesarios y analizar el comportamiento del control, considerado las posibles variaciones que puedan influir en su resultado. Porque es necesario tomar 20 valores de control. Y la otra pregunta que tenemos es: ¿qué métodos estadísticos son necesarios para llevar a cabo la correcta estandarización del control de creatinina en orina, asegurando así la continuidad y la calidad del proceso analítico? Según el fabricante, el valor ideal de control de creatinina en orina es de 100 miligramos sobre decilitro, con una desviación estándar esperada de 2 y un coeficiente de variación esperado de 2%. De acuerdo con los parámetros establecidos por el área de calidad del laboratorio, se ha indicado al área de química la necesidad de correr el control en 20 ocasiones, una por cada turno, con el fin de realizar los ajustes necesarios y analizar el comportamiento del control, considerado las posibles variaciones que puedan influir en su resultado. Entrando en contexto, lo primero que se debe hacer es la recopilación de los 20 datos. Para ello, cada uno de los bacteriólogos realizará el análisis de un control durante su turno.
hasta completar el total de los 20 datos. Estos resultados se registrarán en una tabla, como se muestra a continuación. Posteriormente, una vez se cuente con todos los datos, se procederá a ordenarlos de menor a mayor, como se puede evidenciar en el desarrollo del ejercicio. Una vez ordenados los datos, procedemos a calcular la media, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación. Comencemos con la media, que se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de datos en nuestro ejercicio. Sumamos los 20 datos obtenidos y lo dividimos entre 20, ya que es nuestro número total de datos. Como resultado, obtuvimos una media de 99.95 miligramos sobre decilitro. Para calcular la mediana, debemos identificar el dato ubicado en la mitad de la serie ordenada. Dado que tenemos un número par de datos, tomamos los dos valores centrales, los sumamos y luego dividimos el resultado entre 2. En nuestro caso, los datos en las posiciones 10 y 11 son ambos 100. Al sumarlos obtenemos 200 y al dividirlo entre 2, la mediana será de 100. La desviación estándar nos indica qué tan dispersos están los datos alrededor de la media en la gráfica. Ese valor nos ayuda a establecer rangos dentro de los cuales se espera que se muevan nuestros controles, permitiendo evaluar su comportamiento y observando si es uniforme y acorde a lo descrito por el inserto. Para calcular, tomamos la diferencia entre el valor máximo y el mínimo obtenidos durante la corrida de controles. En nuestro caso, el dato mayor fue de 101.2 y el menor de 98.9, lo que nos da una diferencia de 2.3. Al dividirlo en 4, obtenemos un valor de 0.575. Con este valor podemos establecer las desviaciones estándar en torno a la media. Por ejemplo, sumando 0.5 al que es nuestro valor anteriormente obtenido a la media, obtenemos 100.5. Del mismo modo, restando ese 0.5 a la media, obtenemos 99.5. La cantidad de muestras que se encuentran dentro de este rango corresponden a nuestra primera desviación estándar. Para ubicar la segunda y la tercera desviación estándar, continuamos sumando y restando múltiplos de 0,5, como se muestra en la tabla adjunta, que corresponde al valor calculado de las desviaciones estándar. Y por último, tenemos el coeficiente de variación, que nos permite identificar la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad. Si el resultado es menor a 1, se considera que la variabilidad es baja. En nuestro ejercicio, tomamos la desviación estándar, que es 0.5, la dividimos entre la media, que es 99.95, y ese resultado lo multiplicamos por 100, obteniendo como resultado total 0.5%. Esto nos indica que la variabilidad de nuestros controles es baja y por ende el control cuenta con una muy buena reproducibilidad. Una vez definidas las desviaciones estándar, se puede generar una gráfica, en este caso una gráfica de Levy-James. Esta herramienta de control de calidad se utiliza principalmente en laboratorios clínicos para visualizar los datos de control y evaluar la estabilidad en un proceso a lo largo del tiempo, ubicando los resultados obtenidos en una corrida de control para analizar su comportamiento. La gráfica permite identificar tendencias o desviaciones que pueden indicar posibles problemas en el proceso. Tal como se observa en la imagen, la mayoría de los datos se encuentran dentro de la primera desviación estándar, lo que evidencia que nuestra prueba presenta un buen comportamiento y estabilidad. Interpretación. La media obtenida tras el análisis de los 20 datos procesados es muy similar a la propuesta por el inserto. En este caso, el valor calculado fue de 99.95 miligramos sobre decilitro, mientras que el indicado por el inserto es de 100 miligramos sobre decilitro. La desviación estándar está por debajo de lo esperado según el inserto, mientras que el indicado tras el cálculo su valor fue de 0.5 miligramos sobre decilitro, frente a los 2 miligramos sobre decilitro sugerido, lo que indica que nuestros datos no presentan una gran dispersión en la gráfica. Ningún valor excede la tercera desviación estándar,
y la mayoría se encuentra dentro de la primera desviación estándar, lo que evidencia que nuestra prueba presenta un buen comportamiento y estabilidad. El coeficiente de variación indica una alta precisión, ya que el resultado es inferior al 1%. En este caso fue del 0.5%. Solución a las preguntas planteadas. ¿Por qué es necesario tomar 20 valores de control? Como resultado, encontramos que la recolección de los 20 valores de control corresponde a un principio común del control de calidad interno, cuyo objetivo es definir límites de control a partir de la variabilidad estadística de los resultados. Estos límites, que generalmente se calculan como la medida más o menos 2 o 3 desviaciones estándar, permiten identificar posibles desviaciones en el sistema analítico que podrían comprender la confiabilidad de los resultados obtenidos en las pruebas. La segunda pregunta es: ¿qué métodos estadísticos son necesarios para llevar a cabo la correcta estandarización del control de creatinina en orina? Como se evidenció durante el desarrollo del ejercicio, es necesario calcular la media, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación, así como representar estos datos en una gráfica, en este caso una gráfica de Levy-James. Esto permite confirmar que los controles cumplen adecuadamente con los parámetros establecidos. Por último, para concluir, podemos indicar que la estadística es la rama de las matemáticas que permite organizar adecuadamente los datos, facilitando su implementación. Además, permite representar esta información mediante gráficas, lo que constituye una mejor análisis y comprensión. En el ejercicio desarrollado, aplicado al control de calidad en un laboratorio clínico, se evidenció cómo las herramientas son fundamentales para evaluar la precisión y estabilidad de los resultados analizados. La estadística desempeña un papel fundamental en la organización, interpretación y análisis de datos, pretendiendo una comprensión más precisa de la información. Su aplicación en la vida diaria es constante, aunque en muchos casos pasa inadvertida, lo que demuestra que las matemáticas, lejos de ser abstractas, están profundamente integradas en nuestro entorno. En el ámbito clínico, su utilidad se hace especialmente visible al mejorar el comportamiento de los controles del laboratorio, asegurando la confiabilidad de los resultados que respaldan las decisiones médicas. El dominio de los conceptos estadísticos permite interpretar resultados con mayor claridad, identificar variables significativas y detectar posibles errores. En el ejercicio aplicado al área de química clínica, se demostró cómo la estadística respalda la toma de decisiones técnicas que influyen en la calidad del servicio ofrecido en un laboratorio. La enseñanza y el uso de la estadística deben enfocarse también en su aplicación práctica. En este caso, se utilizó para evaluar el comportamiento de un control interno, destacando su relevancia en los procesos de aseguramiento de la calidad. Esto demuestra que comprender la estadística no solo mejora la capacidad analítica, sino que también fortalece el comportamiento como la excelencia en entornos profesionales, como en el laboratorio clínico. Para finalizar, se puede indicar que lo anteriormente dicho refleja que la estadística no solo cumple un rol teórico, sino que también tiene aplicaciones prácticas esenciales, tal como se evidenció en el análisis del control de calidad en el laboratorio clínico. Su correcta aplicación garantiza la confiabilidad de los procesos, impartiendo directamente en la salud y el bienestar de las personas.